Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la función judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, sede de la Corte Constitucional. A quienes vienen participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y su apellido. Favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia en la sección del chat, podrán encontrar el link de registro del presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Recordamos a todos que este es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante también mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos, por favor, solicitamos que se encuentren en silencio para evitar interferencias. Las preguntas se las debe plantear únicamente por escrito. Por favor, pueden enviarnos su pregunta al siguiente correo: info.cedec@cce.gov.es. Le recordamos que sus preguntas serán respondidas al finalizar por nuestro ponente. Para iniciar con la actividad académica, le damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Rubén Calle Drobo. El doctor Rubén Calle Drobo es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Azuay. También tiene un diplomado superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales de la misma universidad. Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Estatal de Cuenca y en la actualidad es funcionario de la Corte Constitucional del Ecuador con el cargo de especialista constitucional académico. A continuación, cedo la palabra al doctor Rubén Calle Drobo, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente a la acción de protección, sus antecedentes históricos, presupuestos procesales, objeto y competencia, dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Le recordamos a los participantes que en la sección del chat van a poder encontrar el link de registro de la asistencia al presente despliegue académico. Por favor, doctor Rubén, tiene la palabra. Muchas gracias, Diana, muy amable. Una vez más, muy buenas tardes a todos los funcionarios de la función judicial, juezas, jueces, fiscales y defensores públicos. Bueno, continuando con la temática que nos convoca cada día miércoles en este curso que tiene como gran marco las garantías jurisdiccionales, el razonamiento y la argumentación constitucional, quiero, antes de empezar básicamente abriendo lo que es la acción de protección, bueno, enfocarme en un tema que a veces siempre uno va encontrando cuando conversa con profesionales como ustedes, ¿no? Y algunos temas de los cuales la Corte podría dar algunos visos de solución en lo que a la justicia constitucional y el ámbito que le comprende, ¿no? Y bueno, hago relación a lo que en su momento un juez me preguntaba con mucho atino y acierto el tema del auto de declinación de competencia, ¿no? Entonces, me parece que siendo explícito en lo que yo he querido manifestar en la anterior presentación, cuando enfocábamos el tema de las dos grandes órbitas de las garantías jurisdiccionales y el tema, digamos, de lo que es el control abstracto, básicamente de la ley, en estas dos grandes órbitas que se maneja la jurisdicción constitucional, habíamos manifestado, entre otras atribuciones que tiene la Corte Constitucional, está el conflicto de competencias, ¿no? De lo que pude escuchar atentamente, ¿no? La vez pasada, y esto quiero recalcar que esta atribución como tal, digamos, de la dirimencia de competencias, no se entiende como aquella facultad para dirimir competencia cuando existe una
una controversia entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. No está prevista, digamos, la atribución que tiene la Constitución, perdón, la Corte Constitucional previsto en la Constitución. Entonces, mal podría llegar por esa vía de acción de diligencia de competencias y que se manifieste la Corte con un dictamen, cuando en el auto de declinación de competencias podría haber una disputa, ¿no?, entre lo que le pide una autoridad indígena, en este caso que decline la competencia, a un juez ordinario en un caso concreto. No podría llegar a la Corte bajo esa figura. Sin embargo, también he sido claro en manifestar que una de las formas bajo las cuales podría llegar es la acción extraordinaria de protección. Ustedes conocen que dentro de las facultades, ¿no?, o de garantías jurisdiccionales que conoce la Corte Constitucional está la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones, en este caso de la justicia ordinaria. Si bien es cierto, no se cumpliría también con el tema de que sea un auto, de que sea una sentencia definitiva, pero la Corte ha sido clara en manifestar en el tema de la declinación de competencia que si el auto, ¿no?, de inhibición, por ejemplo, produce un gravamen irreparable, ¿no?, ese es el nombre que toma la sentencia de la Corte Constitucional, dice que si existe gravamen irreparable, en este caso, digamos, se tiene necesariamente la sentencia 256-13-EP21, caso Xiña, ¿no?, en la cual entonces en este caso, y bajo las condiciones que están en esa sentencia, se podría, a través de la acción extraordinaria de protección, analizar el auto de inhibición o el auto de declinación de competencia que nace de la justicia ordinaria. En ese caso concreto sería la acción extraordinaria de protección con esa excepción única. En cuanto, digamos, a la acción extraordinaria de protección en contra de decisiones indígenas, que es otra diferente a la acción extraordinaria de protección, no cabría tampoco bajo esa figura, ¿no? Porque recuerden que el auto de declinación de competencia, el auto de inhibición, no tiene como naturaleza tal, en este caso, una decisión de la justicia indígena, sino más bien es una decisión de la justicia ordinaria. Eso vale como aclaración. Otra situación que me parece que podríamos abordar en este punto, ¿no?, y previo a iniciar la acción de protección, es el famoso caso de la Cocha, que ustedes deben conocer, lo que es la sentencia 113-14 CEP-CC. Bien, en esa sentencia que fue emitida por anteriores conformaciones de la Corte Constitucional, se estableció una regla, digamos, de carácter general, la cual se sigue en vigencia, ¿no? La sentencia de la Cocha es una de las sentencias, digamos, que de alguna forma, digamos, más dio a hablar en el foro, digamos, por la situación esta de alguna forma deslindar determinados aspectos de conocimiento de la justicia ordinaria y otros propios de la justicia indígena. Entonces aquí lo que básicamente dijo en esa sentencia de la Cocha, la Corte Constitucional, es en atención, digamos, a que no existe ninguna excepción a que los jueces de la justicia ordinaria tienen que conocer y resolver, ¿no?, aquellos aspectos en los cuales exista afectaciones o en este caso acomodar la conducta a lo que establece el Código Penal en atención a la violación a derechos a la vida. El asesinato, el homicidio, el feminicidio como tal, por ejemplo, no admiten excepción si una persona, digamos, una persona es asesinada dentro de una comunidad indígena, así sea no indígena, o en el caso, por ejemplo, de que sea una persona indígena asesinada por fuera, digamos, de un territorio indígena, en ninguna excepción de estas que podrían creerse que existe, en ninguna de estas, digamos, la competencia está a favor de la justicia indígena. Mientras esta sentencia, que como manifiesto en el foro ha sido bastante criticada, creo que es parte justamente del crecimiento y la importancia de un Estado plurinacional, mientras esto no cambie, los jueces tenemos que estar convencidos de que esa es la regla que se tiene que aplicar. Entonces, por ejemplo, se me ocurre imaginarme que en un tema, digamos, de estos, de un asesinato, un homicidio, una autoridad indígena pida, digamos, a la justicia ordinaria que se inhiba de conocer. Y suponiendo que en ese caso un juez dé paso y se inhiba de conocer y traslade, violentando la regla esta, a la justicia indígena,
y que resuelva, digamos, un tema de delitos contra la vida. Por ejemplo, en ese caso, a mi criterio, podría haber ahí básicamente un gravamen irreparable, un auto en la cual prácticamente un juez, debiendo tener la competencia, digamos, en este caso, la ceda, y no observando este precedente concreto sobre el caso La Cocha. Este es un caso, digamos, por ejemplo, muy concreto que habría que tomar en consideración. Pues bien, eso un poco la declaración en lo que yo quería hacer antes de iniciar, que me parece que era importante hacerlo por atención a la cómo, digamos, se fue dando la temática y que creo que estos espacios precisamente permiten, digamos, hacer ciertos ajustes en atención, digamos, a las garantías jurisdiccionales en general. Pues bien, en cuanto a la acción de protección, podemos pasar a la siguiente presentación, Diana, por favor. A ver, un poco el contenido de esta ponencia del día de hoy tiene que ver uno con los antecedentes y la otra parte tiene que ver con los presupuestos procesales. Bueno, yo creo que una de los justamente mejores formas, bajo mi criterio, de entender algunas instituciones jurídicas es conocer, digamos, cómo se han ido matizando o cómo éstas han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? No siempre, digamos, lo que resolvía el recurso de amparo con el 98 o la que tenemos ahora, la acción de protección, digamos, en cuanto al objeto, en cuanto, digamos, al trámite, han sido las mismas. Todas tienen su propia, digamos, su propia dinámica. Y creo que hacer este ejercicio comparativo, ¿no? En cuanto a lo que fue básicamente el recurso de amparo y la acción de protección, que muchas de las veces tratamos de encontrar una equiparación, cuando realmente lo que más se equipara al recurso de amparo del 98, hoy en día son las medidas cautelares, me parece que es importante para ver cómo se va matizando y cómo ha ido evolucionando este instrumento procesal como se le conoce básicamente a nivel del mundo como amparo, ¿no? Se le conoce así, básicamente como amparo, y ya el nomen juris o la denominación que va tomando en diferente país ya es un sello propio de cada país. Por ejemplo, en Colombia es la acción de tutela, el recurso de protección en Chile, eh, el amparo en México, y sobre esto, como ustedes saben, digamos, ya les había manifestado que los mexicanos tienen un gran antecedente en temas de amparos. Ustedes quieren profundizar en la temática del amparo, pueden consultar a autores exquisitos en esta área, como son, por ejemplo, Fix Amudio o Eduardo Férez Magregor, que es de la Corte Interamericana. Ellos son los que más han ahondado en la parte histórica, digamos, del amparo y son los que más aportes han dado a esta figura que ha trascendido a su vez las fronteras mexicanas y ha llegado a Latinoamérica y hoy en día se acepta en muchos países del mundo. Por ejemplo, en el caso de Alemania, también se utiliza el amparo, en España, en países europeos en los cuales era impensable que en un principio se podía aceptar tal figura. La siguiente presentación. Quiero pasar en este caso a lo que es la siguiente, por favor. El proceso de constitucionalización del amparo, aquí un poco repito, ¿no? De cómo en Latinoamérica se fue dando el amparo con la primigenia de México de 1841, en la constitución del estado de Yucatán, y que luego pasó a la Constitución Federal de México en 1857. Y veamos, por ejemplo, en el caso argentino, ¿no? Esa inserción, digamos, o esta constitucionalización que se da del amparo, se va realizando a través de la jurisprudencia. En un caso que conoció la justicia argentina en los años 57 y 59, permitió que se inserte dentro del ordenamiento argentino esta figura del amparo. En el caso ecuatoriano, aquí insisto un poco en lo que ya había dicho, ¿no? Aparece por primera vez en 1967 como tal. Y no es que exista, o digamos, o antes de eso no exista, mejor dicho, precedentes necesarios sobre el amparo. Los existen, pero ya concretándonos, digamos, al nombre como tal, digamos, el amparo, en los términos en los cuales más o menos se quiere referir, digamos, el inicio que fue en México, tendríamos que hacer referencia al año de 1967, una constitución que duró muy poco, sin embargo, pero se reconocía no como una garantía, sino como un derecho al amparo jurisdiccional. No tuvo mucha vigencia práctica porque en 1970, ¿no? Hubo una dictadura civil de Velasco Ibarra, en la cual dejó de regir esta constitución de 1967 y como consecuencia y como tal, digamos, no tuvo mucho desarrollo de orden jurisprudencial este amparo jurisdiccional. Miren cómo en muchos países se da la inserción, digamos, inclusive El Salvador de 1886, Honduras 1894, y esto es importante, digamos, para conocer, por ejemplo, que a nivel ya o a órbita, digamos,
de instrumentos internacionales, siguiente presentación, Diana, por favor, podemos ver que, por ejemplo, en lo que es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 8, que son posteriores inclusive al proceso de constitucionalización, se reconoce básicamente el amparo. Entonces, el amparo tuvo un conocimiento, tuvo, digamos, un recorrido muchas veces de carácter nacional para luego desarrollarse, digamos, en instrumentos internacionales. Hoy día, un país, básicamente, que no tenga una figura como tal, básicamente no estaría muy en la definición de lo que es la justicia constitucional. Por decirles, por ejemplo, países que son alejados de nuestra realidad, podríamos decir, en Corea del Sur también existe el amparo. ¿Sí? Tiene su propia denominación, su propia, digamos, configuración, pero existe el amparo como tal. En el caso del ámbito regional, tenemos la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. En el artículo 18 establece también el reconocimiento. Lo habla precisamente en aspectos, digamos, como recurso sencillo, recurso inmediato, recurso eficaz, y todas esas denominaciones que toman en los instrumentos internacionales se refieren en definitiva a lo que es el amparo, tutela o acción de protección. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 25, que hace la misma referencia y consideración, y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la parte 2 del artículo 2, apartado 3. Entonces, es básicamente la configuración que tenemos del amparo en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahora, en atención, regresando un poco al Ecuador, la siguiente presentación, tenemos, como lo había manifestado, en el año de 1967 existe el amparo jurisdiccional, que sobre el cual básicamente pasaremos muy rápido porque no hubo mucho desarrollo, digamos, importante en esos términos. Luego, cuando regresamos a la democracia, cuando tenemos que elegir entre una constitución nueva y la del 45 reformada, cuando la dictadura termina en el 78 para dar paso al régimen, al régimen democrático de Roldós en el 79, ¿no? Se estableció en la constitución la queja, ¿no? Que también, digamos, no tuvo mucho desarrollo, básicamente a nivel de importancia como para marcar una tendencia en cuanto a la protección o tutela de garantías. Lo que sí vale indicar que en todo este tiempo siempre se dio mayor importancia de alguna forma a los derechos solamente de carácter individual, ¿sí? Entonces, es después, digamos, con la inserción de los derechos difusos, derechos colectivos, que se da en la Constitución del 98, en la del 2008, es cuando ya el amparo toma también otra fisonomía, conforme lo vamos a ir viendo en esta lectura comparativa que lo vamos a ver a continuación, ¿no? En 1993 también se da un asunto muy importante en la cual ya se dan los primeros matices, los primeros ensayos, digamos, de tratar de dar fisonomía al amparo, ¿no? Pero se da un estatuto que expidió la Corte Nacional en su momento, pero que tampoco tuvo, digamos, el efecto, digamos, de ser, digamos, en la práctica muy efectivo. Y también se establecía como queja o demanda de amparo. Se recordarán que luego de la Constitución del 78-79 se dan reformas en los años 96, 95, 96, y esas empiezan, digamos, un poco, digamos, a cambiar la fisonomía de lo que es las garantías. Entonces, veamos, por ejemplo, que el habeas data se inserta en las reformas del 96 en la Constitución, y en el 98 ya empieza, digamos, a tomar fisonomía un poco más propia o con su propio ADN el recurso de amparo, ¿sí? El recurso de amparo que, insisto, hoy en día, o con el sistema actual, le podríamos asimilar más a lo que son las medidas cautelares constitucionales. Pues bien, entonces, en el 98 tenemos el recurso de amparo y en el 2008 tenemos ya lo que es la acción de protección. Esto con evolución histórica en cuanto a lo que compete, digamos, este breve recorrido. No tenemos básicamente mucho recorrido en figuras a nivel de constitución sobre el amparo. Sin embargo, este es nuestro antecedente. Entonces, con esta situación es como primigeniamente se fue delineando lo que es el amparo. Entonces, vemos que tenía una naturaleza muy cautelar en sus orígenes. Podemos pasar a la siguiente presentación. Entonces, bueno, algo que siempre se ha repetido y se ha insistido es que es una acción o omisión de autoridad pública. Por ejemplo, no estaba previsto que que existe un amparo en contra de particulares, situación que también va cambiando. Entonces, es un poco las ideas que iban dándose al momento de delinear en un principio lo que es el amparo.
Por ejemplo, se buscaba suspender los efectos de actos administrativos. Miren, miren con mucha atención, suspender los efectos. No, aquí no se podía en todo caso, digamos, por ejemplo, revocar o quitar los efectos de actos administrativos. Solamente se podía suspender, lo cual limitaba en mucho el accionar del amparo. Se exigía que sea un daño grave e inminente. Miren que si no era grave, no se podía plantear la acción de amparo. Hoy en día la gravedad solamente es para la acción de amparo en contra de particulares y en el caso de garantías jurisdiccionales de amparo, de medidas cautelares. Solamente en esos dos casos es cuando la Constitución, la ley, básicamente orgánica de garantías jurisdiccionales, establece lo que es el daño grave. Pero así fue delineado y en su momento obviamente limitaba mucho que un amparo en esas condiciones pueda proceder. En cuanto al objeto, se tomaban medidas provisionales, ¿no? Como en forma de defensa del derecho, muchas de las veces que no eran tan efectivas. Y sucedía que cuando muchas veces no se podía reparar el amparo, se dejaba para que las partes en libertad puedan acudir a la justicia ordinaria. Entonces, miren cómo básicamente la efectividad del amparo estaba muy reducida. Hoy en día ya no se puede prever que una acción de protección, por ejemplo, establezca medidas provisionales, sino para eso está la reparación integral en su aspecto material e inmaterial. La siguiente presentación, Diana. Entonces, ahora un poco ya en la comparación de lo que les vengo insistiendo, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en el 98, ¿y eso por qué hago? Porque entiendo que existen funcionarios judiciales, jueces, ¿no? Que en su momento también conocieron el amparo constitucional. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día la Corte actual también conoce de recursos de amparo que fueron hechos con el 98 y que tiene básicamente que muchos de los casos, digamos, atenerse a ese marco que en su momento rigió. Entonces, miren cómo en este caso es importante el recurso de amparo del 98 con el 2008 para este análisis, ¿no? Entonces, insistiendo nuevamente, por ejemplo, en aspectos, digamos, que ya veamos en la presentación anterior, digamos, estaba muy limitado a lo que es el desarrollo del amparo frente a lo que tenemos de acción de protección y medidas cautelares. Entonces, hoy en día ya no solamente es el tema cautelar como estía el amparo, sino la tutela. Y si yo quiero, básicamente, lo que es evitar o cesar, es decir, que se cometa una violación de derechos constitucionales, tengo las medidas cautelares autónomas o también las conjuntas que pueden ser presentadas con cualquier garantía jurisdiccional, excepto con la acción extraordinaria de protección. Siguiente presentación. En cuanto al objeto, ¿no? Les he indicado en la parte en rojo, saltada en rojo, la normativa correspondiente al amparo y la acción. La una es de la Ley de Control Constitucional y la otra la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, miren, en el caso del amparo constitucional, básicamente en cuanto al objeto, estaba la defensa, ¿no? O tenía como finalidad la tutela efectiva de los derechos consagrados en la Constitución y reconocidos en instrumentos internacionales. Hoy en día, por ejemplo, en una definición que trae el artículo 39 de la Ley Orgánica sobre la acción de protección en cuanto al objeto, establece que tiene como finalidad el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, además que tiene como objeto la declaración de la violación y la reparación integral. Eso forma básicamente como parte del objeto. En todo caso, más adelante vamos a ver, ¿no? Esa primera, digamos, separación que podemos hacer en cuanto a que también dentro del objeto se inserta, en atención al artículo 11, que contiene un mini tratado de aplicación de los principios de los derechos y garantías constitucionales, el tema de la dignidad humana, que si bien es cierto, no, muchos de los casos no están dentro de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, también son protegibles como tal a través de figuras de garantías jurisdiccionales como la acción de protección. El otro tema es que era en el amparo, esta procedía frente a cualquier atentado proveniente de un acto ilegítimo de autoridad pública, no judicial o particulares que presten servicios públicos. Miren, en este caso concreto que ya abrió el abanico para los particulares, pero estaba sujeto a particulares que presten servicios públicos. Si había un particular que no preste servicio público, desde ya el amparo constitucional no era adecuado. Hoy en día, con la acción de protección, también se amplía el abanico, ¿no? Y no solamente considera a los privados que presten servicios públicos, sino también a otras situaciones que no prestando servicios públicos, bajo las consideraciones que están en la ley,
es procedente de la acción de protección entre particulares, ¿sí? Esta acción de protección entre particulares, valga decir, viene de la famosa teoría alemana de la Drittwirkung, que es la que establece la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? En un principio es, por ejemplo, este aporte que, si bien es cierto, empezó en México, por ejemplo, el aporte alemán fue que la acción de protección entre particulares también es una opción que se podría manejar dentro del amparo. Hoy en día, básicamente, no podríamos entender, si es que no existe la acción de protección contra particulares, esto de que nos encontramos sometidos todos a la Constitución. Porque si entendemos que estamos sometidos todos a la Constitución, también los ciudadanos comunes, digamos, no podemos violentar derechos constitucionales. O sea, en un principio nacen precisamente para lo que es básicamente combatir el poder de autoridades, estación de protección o amparo constitucional, y luego, obviamente, en atención a lo que va, a la fuerza que va ganando los derechos fundamentales y la Constitución, se va ampliando ya esta figura del amparo o acción de protección a los privados a través de teoría alemana de la Drittwirkung. En el tema de que pueda llegar a causar un daño grave de manera inminente, esa era la condición. Entonces, esto era un tema, digamos, que tenía que probarse y mostraba en este caso, los límites que podía tener un reclamo en esta forma. El amparo constitucional estaba muy limitado y entonces no tenía la amplitud que hoy en día tiene la acción de protección en cuanto a la procedencia de la acción que depende de la violación de derechos constitucionales, ¿sí? Si existe una violación de derechos constitucionales, sin importar la gravedad, como exigía el amparo, la acción de protección hoy en día se puede presentar. La siguiente, por favor. En cuanto, digamos, al juez competente, también es un tema muy importante, ¿no? La competencia, básicamente, que es una condición propia, digamos, no solamente de la justicia ordinaria, sino también de los procesos constitucionales, siempre han estado presentes, al menos en el amparo y en la acción de protección. Ahora, es una discusión que todavía se tiene también en el foro, es en cuanto a realmente si la competencia, en este caso quiero referirme a la competencia material y no la territorial, si la competencia material en temas de justicia constitucional tiene que recaer solamente sobre jueces especializados, como eso es mucha tendencia a escuchar, o sobre todos los jueces. Mientras no se cambie, evidentemente, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, tenemos que esta competencia, esta jurisdicción, básicamente en conocimiento y resolución de acciones de protección, recae básicamente hoy en día sobre todas las juezas y jueces. Situación, digamos, que en su momento no sucedió con el amparo constitucional, en la cual recaía, por ejemplo, en jueces civiles o los tribunales de instancia, ¿sí? Así estaba diseñado. Por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, que se han organizado de otra forma. ¿Qué ha sucedido en otros países? Que cuando han sacado el amparo, la tutela o el recurso de protección, algunos países han ido especializando a determinados jueces o tribunales y luego se ha ido ampliando la esfera de protección. O sea, eso es un poco el camino que ha seguido. Acá fue, digamos así, de alguna forma a la inversa, ¿no? Todos los jueces constitucionales tienen que conocer y resolver de garantías jurisdiccionales, en ese caso actuando como jueces constitucionales, así lo dice la Constitución y la ley, y en ese sentido, digamos, en atención a la competencia material, todos deben conocer y resolver acciones de protección y, en general, garantías jurisdiccionales como son el habeas corpus, habeas data y acción de acceso a la información pública. En cuanto, digamos, a la competencia, si se quiere llamar extraordinaria, se puede presentar, digamos, cuando en los días de feriado o fuera del horario de atención, por ejemplo, en el amparo, se presentaba ante los jueces o tribunales de lo penal. Acá, digamos, la situación es diferente. Por ejemplo, hay jueces de turno que todos los que se encuentren, digamos, en esa situación podrían conocer en días que no son de los habituales para dar atención, digamos, en la función judicial, que tengan, en este caso, que conocer mediante, evidentemente, una situación previa que siempre tiene que darse, que es el sorteo, ¿no? Una vez que sorteado, digamos, esto es lo que básicamente de alguna forma protege o tutela el asunto, digamos, de la imparcialidad. Es una de las formas también justamente de proteger la imparcialidad del tema del sorteo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la legitimación activa, aquí también tenemos que hacer, digamos, una explicación mucho más amplia de esta presentación y que será, digamos, en las próximas ponencias, pero yo quiero dejar claro en esta primera, digamos, en este primer acercamiento sobre la legitimación activa, ¿no? Por ejemplo, en el amparo constitucional se establecía que se podrá interponer amparo tanto el ofendido directamente o a través de apoderado como un agente oficioso.
pero aquí venía la condición, previa justificación de la imposibilidad de concurrir del afectado y así como el defensor del pueblo que se mantiene en la acción de protección. Hoy en día, en el artículo 9, se establece que podrá presentar cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado. Aquí el artículo 9 fue sujeto, digamos, en control de constitucionalidad y se estableció, digamos, que la frase en cuanto a que tenga que ser la persona vulnerada, digamos, o que tenga esa condición de ser vulnerada, la que pueda presentar, se lo quitó del artículo 9 y se dio una legitimación mucho más amplia, ¿no? En lo que tiene que ver en cuanto a la legitimación activa de la acción de protección. La figura del defensor del pueblo se ha mantenido tanto en el amparo como en la acción de protección. Por ejemplo, en el amparo constitucional se establecía que si los derechos vulnerados están relacionados con el ambiente, la acción es popular. Solamente en ese caso, por ejemplo, se podía dar la figura de la presentación del amparo constitucional porque se reconocía la naturaleza difusa del derecho. Entonces, en atención a esa concepción difusa y esa legitimación que no descansa en nadie, sino en cualquier persona que considere que existe, digamos, afectaciones al ambiente, se legitima su intervención en un amparo constitucional. Entonces, era la única excepción en la cual uno podía presentar, digamos, un amparo sin necesidad de tener la representación, digamos, para presentar en pro, digamos, de una colectividad. O sea, así estaba diseñado el amparo constitucional. Si usted, digamos, quería en ese sistema del amparo reclamar, digamos, un derecho colectivo o un derecho difuso que no sea relacionado con el ambiente y si no tenía la legitimación, si no tenía la procuración, digamos, en este caso, usted no lo podía presentar. Hay muchos amparos que se cayeron precisamente en esta situación de la legitimidad, digamos, de no tener para presentarlo. Entonces, es un asunto muy importante. Hoy en día eso está prácticamente fuera de discusión con la acción de protección. Entonces, cualquier persona, insisto, en la acción de protección, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, puede presentar, digamos, válidamente una acción de protección. Sobre estos detalles más que tienen que ver con la legitimación en la causa o legitimación en el proceso, abordaremos en las próximas ponencias. Hoy en día, básicamente, son los aspectos principales que tienen que ver hoy día con los presupuestos procesales que nos convocan, como es el objeto, la competencia, la excusa, la recusación y un tema que tiene que ver con la desnaturalización de la acción de protección. En cuanto a lo que dice el artículo 11 de la acción de protección, hay que tomar en consideración la comparecencia de la persona afectada también. Y aquí el artículo 11 es claro en manifestar que cuando la acción haya sido presentada por interpuesta persona, por ejemplo, si utilizamos una figura del amparo constitucional con la ley de control, diríamos, del agente oficioso, el juez deberá notificar a la persona afectada. ¿Sí? Y esta podrá comparecer en cualquier momento, modificar la demanda, desistir de la acción o deducir los recursos de ley, aunque no haya comparecido antes. ¿Sí? Es básicamente la delineación, digamos, del artículo 11, que no solamente, quiero dejar claro, si vemos la redacción que está en la parte, digamos, de carácter general, aplica para la mayoría de garantías jurisdiccionales. Digo, en este caso, para la mayoría, porque hay casos en los cuales precisamente esta legitimación muy amplia, digamos, se encuentra limitada. Pensemos en una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ya no puede presentar cualquier persona, ahí está un poco más legitimada, o un poco más restringida la legitimación, o aquellos de acciones extraordinarias de protección de decisiones de la justicia indígena, ¿no? También no es demasiado amplia, sino también eso la Corte ya ha ido delineando quiénes válidamente pueden presentar este tipo, digamos, de garantías jurisdiccionales cumpliendo con la legitimación activa. En el caso de la acción de protección, digamos, esta es de las más amplias en cuanto a la legitimación de todas las garantías jurisdiccionales que tenemos para válidamente accionar la misma. La siguiente presentación. En cuanto a la prohibición de presentar varios recursos por los mismos hechos ante distintos jueces, en su tiempo se hablaba de recurso de amparo constitucional, por eso está recurso en la presentación, y hoy en día ya se habla de acción de protección y también tienen, como ustedes pueden ver, digamos, la misma situación de la prohibición de presentar acciones simultáneas, ¿no? Entonces, en el artículo 57 se establecía que la persona que presente el recurso deberá declarar bajo juramento que no ha presentado otra acción con la misma causa u objeto ante otro juez.
Básicamente eso tiene que ver mucho, digamos, con lo que se conoce como litis pendencia, ¿no? No se puede, digamos, no sería óptimo, digamos, que simultáneamente se encuentren presentadas, digamos, al mismo momento, con el mismo objeto, la misma intención, garantías jurisdiccionales similares. Y esto aplica no solamente en este caso para la acción de protección, sino, digamos, para las garantías jurisdiccionales en general, con las, obviamente, conocido por ustedes de que en la primera, en la audiencia que se realice, ¿no? En uno de los primeros actos que se realicen en la audiencia, si es que no hay esa declaración que consta, se tiene que subsanar de alguna forma, digamos, este aspecto. Entonces, eso también es una situación muy particular que tiene que ver, digamos, con evitar, digamos, que existan simultáneamente o al mismo momento acciones de protección que podrían, digamos, dar la situación que se presenten decisiones totalmente diversas la una de la otra o contradictorias, ¿no? Siguiente presentación. Bien, en cuanto a la audiencia pública, ¿no? Tanto con la figura del amparo como en la acción de protección, se mantiene. ¿Sí? La audiencia siempre será pública eh, eh, y el mismo día que en este caso se realice la audiencia pública, no tenemos que básicamente el juez, digamos, tiene que evacuar todos los actos procesales que a él le puedan permitir arribar, digamos, a una decisión. Hay casos concretos en los cuales el juez tiene que dotarse de determinado conocimiento y, en atención a ello, formar una comisión o comisiones, digamos, que le presenten un informe para resolver. Hoy en día, digamos, se utiliza mucho lo que es la suspensión para después continuar con la audiencia pública, situación, digamos, que en muchos de los casos, por la complejidad, ha sido, digamos, parte ya de que continuamente se utiliza esta figura, digamos, para de alguna forma tener más elementos para poder resolver de mejor manera. En todo caso, digamos, vemos que en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está mucho más detallado, digamos, cómo tiene que llevarse la audiencia pública, las intervenciones y la práctica de pruebas y esta situación, ¿no? Por ejemplo, había un poco haciendo remembranza de anteriores presentaciones, inquietudes como el tema de una lista de testigos, y no se puede tener una situación, digamos, que tenga que ver como un proceso regido como los establece el COGEP, la acción de protección, el proceso como tal, la audiencia se lleva bajo otros parámetros, bajo otras lógicas. Entonces no podemos aplicar el mismo rigor sin caer obviamente, digamos, en temas que puedan violentar derechos en el ámbito del debido proceso, situaciones muy rigurosas del COGEP dentro de lo que es una audiencia de acción de protección. Entonces vemos, digamos, que existe una flexibilidad bastante importante hoy en día, digamos, en la evacuación de las pruebas. Alguien me comentaba de que, por ejemplo, presenta una cantidad indeterminada de testigos dentro de una acción de protección y quiere, digamos, que a todos se los evacúe, caso contrario, podría ser una afectación al derecho a la defensa. Yo creo que realmente con buen juicio y para determinar determinado hecho y para justificar determinado hecho, tomando en consideración que en muchos de los casos existe la reversión de la carga de la prueba, en determinadas circunstancias, digamos, no se puede, digamos, convertir, digamos, esta acción de protección en un proceso contencioso como en la justicia ordinaria. Eso el juez tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y además, una obligación, digamos, importante es que los jueces que conocen de acciones de protección solo tienen la obligación de conocer lo relevante para resolver, ¿no? Eso es lo importante que tiene que tener un juez. Un juez, digamos, de las múltiples alegaciones que uno puede presentar, digamos, como demandante o accionante en acción de protección, lo más importante o relevante que el juez considere en atención a los derechos constitucionales y que le puedan resultar importante para llegar a una sentencia motivada, es lo que cuenta al final del día. Entonces, con esos parámetros, por ejemplo, es que el juez, digamos, tiene que sujetarse para válidamente emitir una sentencia de acción de protección. La siguiente presentación. En cuanto a los defectos de la inasistencia a la audiencia, ¿no? Aquí hay situaciones también muy importantes. Por ejemplo, en la ley orgánica, la ley de control constitucional habla de la inasistencia de la autoridad y esta no tiene ninguna implicación a efectos de la toma de la decisión del juez. Acá también, básicamente, en la ley orgánica, la situación es similar, ¿no? Esta no impedirá, por ejemplo, si
la persona o institución o órgano accionado no va a la audiencia. Esto no es que bloquea básicamente la realización de la audiencia. Se lo tiene que hacer precisamente, digamos, la audiencia, así no esté, digamos, en este caso, presente el órgano accionado. Ahora también lo vamos a ver en próximas presentaciones, hay que tomar en consideración en muchos aspectos la presencia, ojo, de la Procuraduría General del Estado. Hay situaciones en las cuales la Corte también ha ido delimitando la presencia de la Procuraduría. Y en muchos de los casos hay jueces que también he conocido que tienen que, en este caso, no realizar la audiencia que habían convocado porque no habían, en este caso, notificado a la Procuraduría. Y es mejor que pase esto a que se realice, digamos, sin la presencia, en los casos que la Corte ha considerado, digamos, necesaria la presencia de la Procuraduría. Entonces, en esto básicamente también lo vamos a ver en la próxima ponencia, digamos, sobre el tema del papel de la Procuraduría General del Estado. En cuanto a la inexistencia del afectado, esa es la persona, digamos, que recuerden que el afectado también podría, digamos, en último de los casos, también desistir de su acción, digamos, se podía también tomar en consideración dentro del anterior sistema, digamos, como el desinterés de esta persona, digamos, para seguir accionando, ¿no? Y en este caso, digamos, en determinadas situaciones, podía aceptarse el desistimiento. Hoy en día, este desistimiento, digamos, está muy sujeto, digamos, a que en este caso, el juez que conoce de garantías jurisdiccionales en general, concretamente de la acción de protección, tenga que verificarse si efectivamente no existe una violación de derechos por más que le pida, digamos, el desistimiento. Es una situación muy necesaria que hay que tomar en cuenta en diferencia, digamos, con el sistema anterior. En cuanto a lo que otra previsión que hace la ley orgánica es la presencia de la persona afectada, no es indispensable para probar el daño. La audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante. Entonces, recuerden que uno puede plantear una acción de protección por interpuesta persona, lo que se podría llamar en el régimen anterior mediante agente oficioso. Entonces, en este caso, eh, si lo hace así el accionante y el juez considera que no es necesario o indispensable, digamos, la presencia de la persona afectada, digamos, puede dar por válida y emitir sentencia favorable dentro de una acción de protección. Siguiente presentación. En cuanto a la resolución que tiene que emitir ya, una vez que pase la audiencia, tenemos, por ejemplo, que en el amparo, en el artículo 51, se establecía que la resolución se tiene que tomar dentro de 48 horas siguientes a la conclusión de la audiencia. En este caso, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se establece claramente que cuando el juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia, sentencia que obviamente es de carácter oral y que después se tiene que hacer llegar por escrito. Y el artículo 17 es mucho más explícito, por ejemplo, establece el contenido de la sentencia, que debe contener los antecedentes, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y la resolución en sí. Y esta resolución también tiene que enfocarse en aspectos como la declaración de violación de derechos, en el caso de haberlos, y las reparaciones integrales que procedan, ¿no? Entonces es importante, digamos, que tiene que tomar en consideración hoy en día el juez, digamos, para cumplir con todo lo que exige el artículo 17. Le insisto, estas cuestiones están básicamente en las partes generales y se aplican a la acción de protección como en la mayoría de garantías jurisdiccionales. Podemos pasar a la siguiente. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la apelación, ¿no? El artículo 52 de la Ley de Control Constitucional establecía que la resolución que resuelve el amparo podrá ser apelada y esta apelación no iba, como en el caso de la acción de protección, a la Corte Provincial. Esta apelación se presentaba ante las salas del tribunal, en ese entonces Tribunal Constitucional, ¿no? Quienes al momento de abocar conocimiento, dice, podrán adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del derecho. ¿Sí? Entonces, y esta apelación básicamente no difiere mucho en lo que es actualmente, sin perjuicio de que ahí en este caso se hablaba, digamos, de plazo que tiene 3 días a partir de la ejecutoría de la sentencia. Hoy en día, en la acción de protección, en el artículo 24, se establece que las partes podrán apelar en la misma audiencia, ¿no? Yo puedo, en el momento que estoy recibiendo la sentencia oral de la acción de protección, dejar presentada mi apelación, ¿no? Yo no tengo que,
en ese momento motivar la apelación. Simplemente no estoy de acuerdo con la decisión que emitió el juez dentro de la acción de protección y esta básicamente ya da por hecho la interposición debida de la apelación, ¿no? O también tengo la posibilidad de presentarlo, digamos, luego de 3 días que me llegue la sentencia por escrito. Sí, también tengo esa posibilidad. Y en cuanto ya a la apelación, digamos, esta tiene que ser conocida y resuelta por la Corte Provincial. Claro, aquí hay muchos aspectos, digamos, que limitan el análisis que puede hacer la Corte Provincial. No es que va a hacer un nuevo proceso como en primera instancia, ¿no? Hay situaciones ya propias que rigen en apelación, el hecho básicamente de la evocación de prueba, que si de oficio considera, por ejemplo, el tribunal, en este caso de alzada, que es la Corte Provincial, hay que hacerlo, lo va a hacer, digamos, por decisión propia de ellos. Pero yo no podría exigir, digamos, en segunda instancia, que se me evacúe prueba y exigir, digamos, que a su vez que si no se me evacúa, sería una afectación al debido proceso. Descansa mucho, digamos, en mérito de los autos, de lo que hizo en primera instancia, lo que la Corte Provincial pueda resolver. ¿Sí? Entonces, esos son aspectos, digamos, muy importantes que tienen que ser conocidos ya en la acción de protección en segunda instancia. Entonces, vemos, digamos, cómo se va enmarcando lo que considera, digamos, básicamente la Corte Provincial en atención a lo que puede hacer en segunda instancia. En cuanto al tema, digamos, de la suspensión, es importante establecer que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fue la persona o entidad accionada. Digamos, esta es una salvaguarda muy importante que está dentro de las garantías jurisdiccionales. No se podría pensar de otra forma, ¿no? Si yo tengo una sentencia de acción de protección a mi favor, digamos, a mi favor, ¿no? Como ciudadano en contra de una autoridad pública no judicial, ¿no? Si he ganado la acción de protección, la apelación que me interponga, en este caso la institución o la autoridad que no está conforme ante la Corte Provincial, no suspende la ejecución. Y eso se ha conocido casos no solamente de la acción de protección, sino básicamente en todas las garantías jurisdiccionales como son el habeas corpus, el habeas data y la acción de acceso a la información pública. Entonces, este es un asunto muy importante en cuanto básicamente a lo que es el efecto que tiene el recurso de apelación. No tiene, en este caso, un efecto, como se dice, suspensivo, ¿no? Ustedes conocen en la justicia ordinaria el efecto suspensivo y devolutivo. En este caso, digamos, la sentencia no se interrumpe en su ejecución, tiene que cumplirse. Y luego que lo que se resuelva básicamente en segunda instancia, digamos, es así, será vinculante, digamos, ya para efectos, digamos, del cumplimiento que le corresponde al juez de primera instancia. Entonces, la Corte Provincial puede dejar, digamos, desechar todo lo que en primera instancia se resolvió, y eso sí, volverá a ser ya vinculante, digamos, para al juez de instancia, que es el encargado de, en este caso, de aplicar, digamos, o de aplicar en su fase de ejecución la acción de protección como tal. Eso, digamos, en cuanto, digamos, a esta comparación entre lo que es la apelación que se tiene en el amparo constitucional y lo que es la acción de protección. Sabemos que en primer caso conocía básicamente lo que es el Tribunal Constitucional a través de salas. Hoy en día, digamos, la Corte Provincial, que es el Tribunal de Alzada, que conoce lo que son básicamente lo que son, y resuelve básicamente lo que son las apelaciones en materia de acción de protección. Y claro, también puede darse otros aspectos, digamos, que se pueden presentar, digamos, conjuntamente con la apelación, por ejemplo, y que no necesariamente tienen que ver con materia, digamos, de fondo de la garantía jurisdiccional, sino con el proceder, digamos, que puede encontrar la Corte Provincial y que pueden calificar como error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia. De acuerdo con la sentencia de error inexcusable de la Corte Constitucional, entonces hoy en día esa declaración jurisdiccional previa, digamos, en la cual, digamos, un juez de instancia, en forma indebida, en forma, digamos, cuyo accionar, digamos, caiga dentro de estas figuras del error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia, permite que la Corte Provincial pueda, digamos, mediante declaración jurisdiccional previa, digamos, establecer que existe esta situación, digamos, que pueda hacer o que pueda afectar al fallo en cuanto a la responsabilidad administrativa que puede tener un juez en estas situaciones, ¿no? Y que una vez establecido así, pasan al Consejo de la Judicatura, declaración jurisdiccional previa que no es obviamente vinculante, de que la Judicatura, digamos, tendrá que considerar si en últimos casos le aplica o no, suponiendo que sea
la más rígida de todas que es la destitución, tendrá que en su momento, digamos, decidir básicamente si esta procede o no procede, pero no como un criterio vinculante que pueda dar la Corte Provincial. Recuerdo que en su momento, digamos, llegó una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, me refiero a la acción extraordinaria de protección, no a la acción de protección como tal, y en esta se pedía, digamos, que se sancione como por error inexcusable o dolo al, al juez de primera instancia. Y la Corte manifestó que ellos no podían, en atención, digamos, a la sentencia de error inexcusable, la Corte Constitucional, hacer esa calificación del proceder o accionar, digamos, del juez de primera instancia. Eso dejó en claro, quien le competía en el momento a realizar ese análisis era a la Corte Provincial, más no en este caso concreto, en su momento a la Corte Constitucional como tal. Por ejemplo, procedería así cuando existiría, digamos, un tema, digamos, que sucede en la Corte Nacional y en la cual la Corte Constitucional reconozca que uno de los jueces de la Corte Nacional podría estar incurriendo en error, en dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, más no cuando un juez de instancia podría cometer, digamos, estos desaciertos, ya que le compete en este caso a la Corte Provincial manifestarse con una declaración jurisdiccional previa, insisto, que no es vinculante, para que la judicatura resuelva, y en este caso con un acto administrativo, digamos lo que corresponda. Pasemos, un poco, hice un poco de discurso sobre este tema que me parece que es importante dejar en claro. La siguiente presentación. Sobre el tema de los efectos. Miren lo que pasaba en el amparo. Si se acepta, se produce la suspensión definitiva e inmediata del acto impugnado y la ejecución de todas las medidas necesarias para evitar o remediar el daño. No se establece, digamos, de que se deja sin efecto, se revoca el tema del acto administrativo que emitió la autoridad pública no judicial. Se suspende, ¿no? Esa es una figura, digamos, que se utilizaba, digamos, en el amparo. Entonces, miren cómo, digamos, hoy en día, en materia de reparación integral, no se podría pensar que si se concede una acción de protección, se utilizaría una figura de suspensión, sino básicamente de revocatoria, de dejar sin efecto o dejar sin fuerza ese acto administrativo de esta autoridad pública no judicial, o ese acto de este caso, de un privado, por ejemplo. Esa es la consecuencia, digamos, que se da cuando se acepta una acción de protección. En cuanto a otros aspectos que están en el artículo 18 de la ley orgánica, pueden verse, por ejemplo, que la reparación integral es básicamente una, si se quiere, muy a la medida de lo que en materia, digamos, de reparación utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, básicamente de ahí, digamos, ha tomado muchos aspectos de la acción de protección y ha ido insertando en nuestro modelo actual, ¿no? Entonces, se tiene, digamos, esa figura de que muchos de los aspectos, digamos, de la Corte Interamericana tienen que ser, digamos, aplicados, y me parece que es una visión bastante importante porque alarga, digamos, lo que también tutelan se tutela en la Corte Interamericana, son aquellos derechos, digamos, que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y que en muchos de los casos son similares o idénticos a los que están en las constituciones. Entonces, la forma de reparar, de afrontar y establecer medidas, básicamente la acción de protección toma en cuenta el sistema interamericano para efectos, digamos, de otorgar la reparación integral tanto en el ámbito material como inmaterial. Entonces, otro de las circunstancias importantes que hay que tomar en consideración es que, por ejemplo, se tiene que establecer claramente las obligaciones individualizadas, las positivas y negativas, porque hay casos en los cuales existen acciones de protección, digamos, con medidas contradictorias. Las medidas, digamos, que uno pueda de protección tiene que ver básicamente con la posibilidad fáctica de poder realizarlos, ¿no? Si bien la restitutio in integrum dice que se tiene que regresar a tal y como estaba al inicio, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, la Corte Constitucional ha reconocido, digamos, que la emisión de la sentencia como tal, es una forma de reparación. Y así también la Corte Interamericana se ha establecido, digamos, la forma de reparar. La reparación, dice,
entre lo que dice el artículo 18, dice que podrá incluir la restitución del derecho, la compensación económico-patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud. Miren, todos esos casos, entonces, en los cuales, digamos, ayuda mucho a que sea la inventiva de un juez la que tenga que utilizar para reparar. No necesariamente lo que está aquí es de la fórmula números clausus que no admiten otras fuera de las que están en el artículo 18. Aquí la inventiva del juez en cuanto a la forma de reparar tiene que ser bastante amplia. Sí, es muy amplia, digamos, las formas, digamos, que utiliza o que debe tomar el juez para reparar. La inventiva del juez, la capacidad, la experiencia del juez son lo que básicamente es muy importante en este caso. Las medidas que tome para hacer cumplir lo dispuesto en la reparación integral, esas sí tienen que sujetarse básicamente a lo que está básicamente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sí, es otra situación diferente. Si yo tomé unas medidas con una inventiva y sin necesariamente las que estén en el 18, con una capacidad que yo creo que son las mejores, y una vez tomadas, quiero válidamente hacer cumplir, digo, que se cumpla esa sentencia de acción de protección, porque ustedes recordarán que uno de las dimensiones de la tutela judicial efectiva es el cumplimiento de lo resuelto. Si yo quiero hacer esto, yo tengo que en este caso sujetarme a las formas, digamos, de ejecución que están en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De ahí vuelta ya no puedo salir. Son circunstancias importantes que hay que tomar en consideración en cuanto ya a la fase de ejecución de lo resuelto o que forma parte de la reparación integral, ¿no? La siguiente presentación. A ver, en cuanto a las diferencias, ya podemos aquí un poco abordar esta temática, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el amparo es un recurso, la protección es una acción, y en materia procesal, ¿no? En materia procesal eso ha tenido bastante discusión, por ejemplo, en la órbita de la acción extraordinaria de protección. Si es que realmente, si yo inserto una figura dentro del procedimiento, pero que no necesariamente pueden o tengan que discutirse o tengan que ser asimiladas como los recursos horizontales y verticales, y lo llamo acción, estoy básicamente delimitando dos órbitas, ¿no? El llamar a una acción, digamos, que se inserta no necesariamente dentro, digamos, de un proceso ordinario de la justicia que conoce casos civiles, penales, laborales, sino básicamente como algo, digamos, que solamente tiene que tomar en consideración la violación de derechos constitucionales, por ejemplo. Entonces, es una dimensión, por ejemplo, que se utiliza mucho para distinguir lo que es la acción extraordinaria de protección de de lo que son básicamente el recurso. Sin embargo, ¿no? Nuestra Constitución no se entiende por qué en algunos lados también se utiliza la forma de la figura del recurso cuando lo correcto ya es la denominación de acción como tal, ¿no? Entonces, otra situación, otra diferencia de lo que hemos venido revisando es que el amparo tiene una naturaleza jurídica mixta, es preventiva y cautelar, mientras que la acción de protección es básicamente reparatoria. La que tiene una situación básicamente de orden cautelar son las medidas cautelares autónomas, ¿no? Las cuales se pueden presentar de forma previa o conjuntamente con una garantía como es la acción de protección. Otra situación básicamente tenía que ver que el amparo termina con resoluciones y la protección con sentencias, o sea, también un tema, digamos, de orden procesal que de alguna forma establece, digamos, la fuerza que tiene, digamos, una decisión que hoy en día se toma con la acción de protección, como es la sentencia, ¿no? Vemos que otra diferencia tiene que ver con la finalidad general del amparo, que es la tutela frente a los actos ilegítimos o arbitrarios de autoridad pública. La protección busca la garantía general de los derechos, ¿sí? Vemos que en un principio, ¿no? Como había manifestado, el amparo, si bien es cierto, amparo y acción de protección siempre es en los actos de la de autos de autoridad pública, se aumentó con lo que es las accionar o proceder, digamos, de los privados. En un principio, en un primer momento, solo de los que estaban en servicios públicos, hoy es mucho más amplia. Y vemos que eso ya no se vuelve, digamos, un límite en cuanto, digamos, a si es autoridad pública o si es un privado, ¿no? Es mucho más amplio hoy en día la protección en materia de acción de protección en los actos tanto de autoridades públicas no judiciales como lo es el caso de los privados, ¿no? El amparo solo procede cuando el daño es grave e inminente, actual y directo. Esto no ocurre con la protección, donde lo importante es la relevancia constitucional de la violación. O sea, aquí habíamos manifestado que
que hoy en día, en el sistema actual, solamente se exige la gravedad cuando existe acción de protección contra particulares o en las medidas cautelares constitucionales. Ahí se exige la gravedad, ¿no?, que tiene que verificarse. No puedo presentar una acción de protección y que un juez me rechace porque no es grave. Sí, esa situación no puede darse, digamos, en un proceso de garantías jurisdiccionales como es la acción de protección. No se exige que el daño sea grave. En este caso, producido, digamos, el daño, en este caso, tiene que el juez debidamente reparar, tiene que tutelar, en este caso, a través de un proceso de conocimiento como es la acción de protección. Entonces, en este caso es importante, digamos, tomar en consideración este aspecto. En cuanto al efecto del amparo, vemos que uno del efecto del amparo es la suspensión del acto impugnado. Hoy en día la protección logra la reparación integral del daño. Si ya no se suspende, digamos, no se puede en una acción de protección naturalmente suspender el acto, sino básicamente se tiene que revocar ese acto, ¿no? Quitar, digamos, quitar del mundo jurídico para que de esta forma tutelar, digamos, debidamente, digamos, el acto que ha sido objeto de esta acción de protección. Siguiente, en este cuadro final creo que podríamos ver un poco más ya lo que hemos dicho previamente, ¿no? Creo que básicamente sintetiza mucho, digamos, lo que son las diferencias entre el amparo y la acción de protección. Yo les he presentado esta primera parte porque creo que es importante conocer cómo los instrumentos procesales han ido evolucionando. Entonces, cómo han ido evolucionando, cómo se han ido perfeccionando, siempre ha sido para más. Siempre ha ido para más, ¿no? En cuanto, digamos, a las situaciones concretas que la Corte ha ido conociendo, en caso de la casuística, en atención a la casuística, es cuando ha ido delimitando, digamos, cómo tiene que un juez ordinario que conozca de garantías jurisdiccionales y que se convierta en juez constitucional resolver casos concretos. Ahora vamos a ir viendo, digamos, también adelante cómo se ha ido matizando determinados aspectos en cuanto a la acción de protección en la actualidad. Recordemos que en su momento, ¿no?, un gobierno pretendió restringir la acción de protección. O sea, y bueno, cuando presentó la propuesta de restringir la acción de protección mediante enmienda a través de la Asamblea Nacional, en su momento, y creo que con buen criterio, la Corte Constitucional emitió, bueno, una decisión en la cual establecía básicamente que el tema de la restricción de la acción de protección no puede hacerse bajo figura de enmienda ni de forma parcial. Se tiene que hacer en base a una asamblea constituyente que expida una nueva constitución. Entonces, miren cómo, digamos, se estaba protegiendo, digamos, esta figura importantísima en el derecho constitucional, como es la acción de protección. Entonces, no se podía ni siquiera intentar, digamos, delimitar o restringir, no digamos delimitar, sino restringir la acción de protección, digamos, en atención, digamos, a utilizar una enmienda. Entonces, la Corte, como hace control de constitucionalidad de todo lo que es las enmiendas, reformas o cambios constitucionales, ¿no?, a través de ese control abstracto, estableció, digamos, que no se puede hacer en el caso que el gobierno intentara, digamos, restringir, digamos, el ámbito de protección de los derechos a través de la acción de protección. Lo que la Corte ha hecho es delimitado los contornos bajo los cuales la acción de protección o cuál garantía le corresponde a determinada situación en concreto. Si recuerden que dentro, digamos, del mundo de los derechos, las garantías no solamente para determinadas situaciones están dentro de las garantías jurisdiccionales. Existen situaciones en las cuales son plenamente tutelables y válidas y viables a través de la justicia ordinaria. Es más, la mayoría están dentro de la justicia ordinaria. Entonces, este tipo de cosas, situaciones, es que la Corte, en la casuística y lo que va conociendo, ha ido delimitando poco a poco, digamos, el objeto básicamente de protección de la acción de protección. Entonces, es importante tomar en consideración. Bueno, pasamos ya a la siguiente parte. Podemos pasar. A ver, el proceso de selección y revisión de las sentencias de acciones de protección por la Corte Constitucional me parece que es un aspecto muy importante y que es previo ya a pasar a la segunda parte, porque en el 98 no existía esta figura, ni ningún mecanismo de unificación de la jurisprudencia. Hoy en día, recuerden que por obligación establecida en la Constitución, luego de 5 días de ejecutoriedad de la sentencia, no, se tiene que enviar, digamos, todo lo que son las resoluciones de medidas cautelares, en este caso los autos o las sentencias de todas las garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas data, acción de acceso a la información pública y habeas corpus a la Corte Constitucional para que realice el proceso de selección y revisión. Es un proceso muy importante que ya en Estados Unidos, digamos, en atención a esto del precedente, se lo llama el ruido certiorari, en la cual permite, digamos, de que un alto tribunal, en este caso la Corte Constitucional,
en aquellos casos que considere, digamos, que son demasiado importantes en atención a la temática que nos convoca, como es la violación de derechos constitucionales, puede emitir, en un caso concreto, reglas de carácter general. Entonces, eso permite, digamos, que se vaya creando lo que se conoce como el precedente obligatorio. Y esto permite unificar criterios que a la larga, digamos, normativizan, normalizan determinados aspectos que los jueces, al conocer de garantías jurisdiccionales, tienen que necesariamente, digamos, resolver en el sentido en el cual la Corte Constitucional lo ha decidido. Entonces, hoy en día, conocer los pronunciamientos y la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional es un asunto muy importante, digamos, para los jueces, en atención, digamos, a que hoy en día, mientras esto no cambie, tienen que conocer y resolver sobre acciones de protección y en general sobre garantías jurisdiccionales, aparte de la acción de protección como el habeas corpus, el habeas data y la acción de acceso a la información pública. A ver, el artículo 25, selección de sentencias por la Corte Constitucional, tiene algunas reglas. Por ejemplo, todas las sentencias de protección ejecutoriadas serán remitidas a la Corte para su eventual selección y revisión, y la sala de selección escoge discrecionalmente aquellas sentencias objeto de la revisión, ¿sí? No necesariamente, digamos, esto, que el hecho de que usted sea enviado a la Corte, la sentencia implica, digamos, de que va a ser objeto de selección y revisión. Es un tema muy discrecional. Y esa exclusión, por ejemplo, de la revisión que haga la sala no requiere de una motivación. La sala simplemente desecha esto y estas sentencias se mandan al archivo. Forman parte del archivo de la Corte Constitucional, pero no son parte, digamos, del proceso de selección y revisión. Y es importante este aspecto, ¿no? Porque la selección y revisión, digamos, hoy en día es lo que se ha dado más importancia en la actualidad, con la actual conformación de la Corte. Si bien es cierto, en las extraordinarias de protección también se establecen criterios, hoy en día lo que más ha dado, digamos, prioridad a la actual conformación de la Corte es seleccionar casos y en base a la casuística o casos concretos, establecer reglas generales. Me parece que es una dinámica mucho más interesante, digamos, y puede permitir que en la selección, en las sentencias de revisión, encontremos ya más unidos criterios, digamos, que lo que podríamos encontrar en diversas sentencias de extraordinarias de protección. Si bien todas las sentencias de la Corte, todas básicamente, y concretamente lo que se llama la ratio decidendi, son las que obligan, constituyen jurisprudencia vinculante, insisto, sobre las sentencias de revisión es donde más se ha puesto, digamos, interés para justamente que sea una forma didáctica, comprender y entender a dónde acudir para encontrar reglas de carácter general, que se ve un poco más complejo cuando, digamos, se tiene que encontrar reglas en un universo mucho más amplio como son las EPs y todas las demás, o el ejercicio de todas las demás competencias que tiene la Corte. Entonces, es un ejercicio muy importante en cuanto, digamos, a facilitar la ubicación de jurisprudencia vinculante. En cuanto a otro aspecto que está en lo que tiene que ver con la selección de sentencias, dice que dentro del término de 20 días desde su recepción, la Corte, si no lo hace, que se extiende o se entiende excluida de la revisión. Bueno, este aspecto ha sido ya tratado, digamos, por la Corte, y la Corte, básicamente, sin establecer, digamos, reparos como la inconstitucionalidad, ha considerado que si por fuera de los 20 días un caso resulta ser novedoso o importante para que sea objeto de extradición y revisión, lo hace. Entonces, eso, por ejemplo, ya la Corte también ha sido claro. Digamos que se puede salir de esos 20 días en atención a la temática, en atención a la importancia que en este caso tomaría determinado aspecto que requiere un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En cuanto a la situación de que si una sentencia no fue, en este caso, objeto de selección y revisión, bueno, aquí no existe ninguna posibilidad de recurso, ni horizontal ni vertical. Simplemente es una decisión, como yo les digo, que se tomaría en base a la libre discrecionalidad, digamos, en la cual tiene, digamos que, en este caso, resolver con la libertad que implica la discreción. Entonces, es una facultad que tiene la Corte. Bueno, algo que realmente ya está en la ley, pero creo que es tan obvia, es que el trámite como tal no suspende los efectos de la sentencia. Sí, es un tema que yo seleccione y revise, no implica, digamos, que yo tenga, digamos, que como juez de instancia, si mi causa ha sido, digamos, seleccionada y revisada, que yo tenga que suspender.
En muchos de en muchos de los casos, en cuanto una sentencia ha sido seleccionada y va a ser objeto de revisión, también se le convoca o se le notifica a los jueces de primera instancia o a los jueces de la Corte Provincial, por ejemplo, que tuvieron parte en esa sentencia que va a ser objeto, digamos, de selección y revisión. Entonces, por ejemplo, es un proceso que se arma dentro dentro de digamos, de este proceso de selección y revisión. Pero como tal, y por temas tan obvios, esto no suspende los efectos de la sentencia. Podemos pasar a la segunda parte. Ya. Aquí tenemos ya lo que es lo que compete al objeto y la competencia. Creo que podemos también pasar a la siguiente presentación. A ver, en cuanto al objeto de la acción de protección, aquí están algunos artículos que hacen relación al mismo, y que en uno de los casos también lo toman como finalidad. Está el artículo 11.7 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, el 6 y el 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y yo tengo un criterio muy particular sobre el 11.7. Me parece que el 11.7, digamos, es lo principal en cuanto, digamos, a la protección o qué es lo que válidamente se puede tomar como objetos de protección dentro de la acción de protección. Si uno revisa la normativa constitucional, la normativa legal, lo primero que salta es que la acción de protección sirve para tutelar derechos establecidos en la Constitución. En alguna parte se dice derechos reconocidos en la Constitución. Bueno, es discutible porque la Constitución no es que está reconociendo derechos, simplemente son derechos que están ahí, pero por un tema, digamos, de mejor ordenación, los están contemplando en un documento que se llama Constitución, pero los derechos como tal están, digamos, en este documento y como tal son sujeto de protección de esta acción. Los instrumentos internacionales de derechos humanos es otro tema, digamos, que tiene que ver también con el ámbito o con lo que se denomina lo que es parte, digamos, de lo que es el bloque de constitucionalidad y todo aquello, digamos, que tiene que ser invocado y protegible. Entonces, en este caso, ¿no? Los instrumentos internacionales que han sido válidamente adoptados en el caso del Ecuador, y básicamente son los tratados internacionales de derechos humanos, son las que también son objeto de la acción de protección. Entonces, y finalmente hay un aspecto, digamos, que no están ni en el artículo 639 de la Ley Orgánica, ni en el 88 de la Constitución, pero se refiere a los derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Si bien es cierto, exactamente como tal, no puede cuadrar la siguiente idea, pero yo creo que podríamos lanzarlo, por ejemplo, así para tener esa idea, digamos, de cómo podría entenderse esto de derechos derivados de la dignidad. ¿Qué pasó en los últimos días con el tema de la ONU? La ONU, bueno, ahí fue claro que es un tema de discriminación racial, decía la ONU. El tema, por ejemplo, del matrimonio indígena. ¿Sí? El matrimonio indígena a nivel de la ONU fue reconocido. Esta situación, ¿no? Esta situación ya abre la puerta para que posiblemente o a futuro este matrimonio igualitario, pero matrimonio indígena, pueda tener apertura por fuera de lo que dice como derecho establecido en la Constitución o lo que dice el Instrumento Internacional de Derechos Humanos. Tengo conocimiento que, por ejemplo, en su momento se plantearon acciones de protección buscando que se reconozca, ¿no? En este caso, el matrimonio indígena ante la negativa del registro civil de inscribir, digamos, este matrimonio indígena. Entonces, en este caso, ese pronunciamiento de la ONU, por ejemplo, ya es un tema muy importante que no deja básicamente en atención a la cláusula abierta que tiene el artículo 11.7, de que esta circunstancia en su momento también pueda ser, digamos, reconocido dentro, digamos, del ordenamiento ecuatoriano y mucho más cuando existen proclamas en atención a la plurinacionalidad e interculturalidad. Estos aspectos, digamos, también les lanzo así, digamos, para entender más o menos cómo es la dinámica en cuanto al objeto de la acción de protección. Podemos pasar a la siguiente. A ver, en cuanto a las acciones y omisiones, aquí tenemos que tomar en consideración lo que dice el artículo 41 y que ya les había manifestado,
de quién vienen estas acciones u omisiones. Y lo que siempre prácticamente ha estado fuera de discusión es la autoridad pública, y en este caso, ¿qué aumenta el sistema actual? Dice no judicial. Y hace esta disgregación un poco para distinguirlo básicamente de la acción extraordinaria de protección, ¿sí? O también es conocida en la doctrina como tutela contra sentencias, que permite, ¿no?, que una decisión de la justicia ordinaria, digamos en este caso, pueda ser impugnada válidamente en sede constitucional a través de la acción extraordinaria de protección. Entonces, todo lo que no entre ahí, digamos, y que sea decisiones de autoridad pública, no judicial, ¿no?, de actos de una autoridad de carácter administrativo, por ejemplo, actos administrativos, entraría en esta órbita, ¿no?, siempre y cuando violen o hayan violado los derechos que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Otro aspecto tiene que ver con la política pública, sea nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. Y aquí, por ejemplo, insistía en un caso en el cual también me hacíamos eco en una intervención, digamos, con los que estamos aquí presentes en este foro, y era el tema de que, qué pasaba, por ejemplo, si en una política pública, digamos, del gobierno nacional, digamos, se establece la vacunación obligatoria masiva, por ejemplo, por así decirlo. Es una política pública que puede ser loable en términos de salud, pero podría llevar la violación de derechos y garantías, por ejemplo, en atención a otros derechos como el tema, digamos, de la libertad de creencias y situaciones como, por ejemplo, la integridad personal, que una persona válidamente puede pensar, digamos, que le estaría afectando. Es, por ejemplo, son situaciones en las cuales me da la idea que podríamos tomarlo como una acción o omisión en cuanto, digamos, a una acción de protección para analizarlo como política pública que podría afectar el goce o ejercicio de estos derechos, ¿no? Otra situación tiene que ver todo acto o omisión del prestador del servicio público que viole los derechos o garantías. Pues aquí, por ejemplo, recuerden que el anterior era solamente los privados que presten servicio público. Aquí está todo acto o omisión del prestador de servicio público que viole los derechos o garantías. Pasamos a la siguiente. Continuando, tenemos que otro aspecto que tiene que ver con la acción o omisión ya es la parte, digamos, de las personas privadas, ¿no? En atención a lo que había manifestado sobre la teoría esta alemana de la Drittwirkung, que es que todo acto o omisión de personas naturales o jurídicas al sector privado, cuando concurra al menos de las siguientes circunstancias: presten servicios públicos impropios o de interés público, presten servicios públicos por delegación o concesión, provoque daño grave. Mira, aquí está la situación de la gravedad. En la acción de protección establece el tema de que sea contra particulares, que sea, digamos, la gravedad. Otro aspecto, insisto, es el tema de las medidas cautelares, y que la persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Situaciones básicamente de orden laboral que puedan caer en discriminación de un privado son temas que la Corte ya los ha afrontado y ha considerado que en determinados supuestos sí tiene que proceder la acción de protección. Imaginémonos el poder, digamos, de un patrono, siempre y cuando, digamos, sean temas, digamos, que, como los insisto, tengan que ver, por ejemplo, con discriminación a una mujer embarazada. Situaciones como esas se pueden válidamente tutelar a través de la acción de protección. Pero si yo quiero simplemente temas de orden remunerativo, no han pagado las horas extras y ese tipo de situación, esto, por ejemplo, no necesariamente caerían dentro de la órbita, digamos, de una acción de protección. Y básicamente, esta parte ya cierra la ley orgánica con decir que también como objeto de la acción de protección está todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Eso básicamente está en el artículo 88 de la Constitución y 41 de la Ley Orgánica de Garantías Profesionales y Control Constitucional. La siguiente. A ver, el artículo 39, en cuanto a referirse al objeto, complementa diciendo lo siguiente. Dice que la acción de protección establece ahí básicamente cuándo procede, que es lo que básicamente los había manifestado, y dice que no estén amparados por las acciones de habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, acceso a la información pública, por incumplimiento extraordinario de protección y extraordinaria de protección de decisiones de la justicia indígena. Ya, en todos estos supuestos en los cuales ya existen las formas, digamos, concretas de proteger, que serían otras garantías,
Entonces la garantía de la acción de protección se vuelve de alguna forma, digamos, en todo aquello que no entre en estas, van a la acción de protección siempre y cuando violenten derechos constitucionales. Esto es importante tomar en consideración. Entonces, una acción de protección, digamos, que busque aspectos de protección, digamos, que no tengan que ver, sino por temas que tienen que ser protegidos bajo otras garantías, como el habeas corpus, acceso a la información pública. En este caso, no estaríamos utilizando debidamente la acción de protección, porque tiene que ser o está diseñado para otras que no sean las que ya protegen en su momento estas otras garantías, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bien, aquí quiero hacer mención a lo que cuando inicia lo que es la acción de protección, tenemos una fase de admisibilidad y hay una sentencia ya que tiene algún tiempo atrás, que es la 102.13 CEP-CC, que establece lo que es una distinción necesaria entre la fase de admisión y la fase del proceso, ¿no? Ya del proceso como tal, que es una vez que ya supera la fase de admisión dentro de la acción de protección. Y es importante, digamos, conocer este tema de la admisibilidad, ¿no? Porque la Corte, en los términos en los cuales me permito dar lectura, dice que se establece procesalmente una diferenciación entre lo que es la admisión, ¿no? Y lo que es el procedimiento como tal que termina en una sentencia. Entonces, la admisión es la simple verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un procedimiento. Es un primer acto que da cabida a las siguientes etapas procesales, a diferencia de la procedencia, que implica una verificación material sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención de cierto pronunciamiento o para acceder a ciertos recursos. En el procedimiento constitucional, esta distinción cobra una importancia radical en la sustanciación de los procesos a la luz de un procedimiento caracterizado por ser sencillo, rápido y eficaz de las garantías jurisdiccionales de los derechos. Entonces, esa es un poco, digamos, la temática que se adecua en cuanto a la fase de admisibilidad que tiene que hacer, digamos, todo juez. Y esta fase de admisibilidad no puede llevar a equívocos como el rechazo in limine, que hay casos concretos o básicos que no significan que no haya que hacer un debido escrutinio y una motivación para establecer la inadmisión. Siempre se tendrá que hacer, digamos, una motivación si en la fase de admisibilidad yo quiero emitir, en este caso, una primera providencia de inadmisión, ¿sí? Tomando en consideración esto, la sentencia 102.13 CEP-CC, ¿no? Si bien es cierto, si uno revisa la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, entonces vamos a ver que digamos que estas, a pesar de la enunciación que se hace, la sentencia de la Corte ha sido bien clara, ¿no? Que no se puede confundir lo que es la admisión con el temas de procedimiento, y en la 102.13 CEP-CC establece claramente cuáles son temas que tienen que ver con la inadmisión y cuáles son los que tienen que ver con la improcedencia. Y vemos que tienen que ver básicamente con la inadmisión. Podemos pasar a la siguiente presentación. Cuando se trate de providencias judiciales y cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Otra situación en la cual, digamos, se tiene que inadmitir, digamos, tiene que ver, digamos, con lo que está indicado, digamos, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en lo que tiene que ver básicamente con la competencia. Si un juez no es competente, en el primer auto tiene que emitir, digamos, su inadmisión, ¿sí? Su inadmisión. Situación, por ejemplo, que no sucede en el caso del habeas corpus, en la cual, digamos, si un juez considera que no es competente, no tiene que archivar, tiene que en este caso, digamos en este caso, remitir el proceso al juez que considere competente. Miren esa distinción entre la acción de protección y este caso del habeas corpus. Hay casos en los cuales he visto, ¿no?, que en acciones de protección se envía o se remite al juez que consideran competente. Yo considero que en este caso tampoco estaría violentando ninguna situación, sino más bien se estaría actuando proactivamente o en pro del proceso de una forma muy activa dentro del procedimiento constitucional. Y hay otros casos derivados de la jurisprudencia constitucional, ¿no?, que en base a la casuística la Corte Constitucional ha ido debidamente conformando. Por ejemplo, laudos y decisiones arbitrales no son objeto de acción de protección. Ahí vemos la sentencia en la cual está establecida esto. El auto de aboco de conocimiento del pliego de peticiones emitido por el inspector de trabajo
también consta ahí la sentencia, las decisiones de los tribunales de conciliación y arbitraje que resuelven conflictos colectivos de trabajo, en estos casos, es evidente que se tiene que inadmitir. Y la motivación tendrá que fundamentarse básicamente en estas sentencias que se ven en la presentación, pero tiene que motivarse en base a qué, digamos, en este caso yo inadmito. Eso es en base, digamos, a esto, a lo que va delimitando poco a poco la casuística y las sentencias que va emitiendo la Corte Constitucional. La siguiente, por favor. A ver, aquí hay un tema también, por ejemplo, muy interesante, que es el tema de que les hablaba, ¿no? En el tema, por ejemplo, de situaciones en las cuales, por ejemplo, si bien es cierto, son autoridades públicas no judiciales, con el caso del inspector de trabajo, no todos los actos, no todas las decisiones que emanen pueden ser objeto de, en este caso, de la acción de protección. Los inspectores conocen el visto bueno, que es una de las formas, digamos, de determinación válidamente de la relación laboral, ya sea lo presente el patrón o el trabajador. Y la Corte, por ejemplo, en la sentencia 1679-12P-20 establece, dice lo siguiente, ¿no? Que en el caso de los inspectores de trabajo, ellos son autoridades administrativas cuyas decisiones, bajo determinados supuestos, pueden ser objeto de acción de protección. Situaciones de discriminación, esclavitud o trabajo forzado, afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores y en general cuando los hechos demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado otros derechos más allá de los derechos laborales de los nacionales. Es decir, cuando las pretensiones escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales. O sea, si yo estoy en desacuerdo con una liquidación que establece el inspector de trabajo o una determinación económica dentro del visto bueno, no podría yo, si es que solamente atiende a orden patrimonial, presentar, digamos, una acción de protección a primera. Si tiene que cumplir con los supuestos que establece la sentencia 1679-12P-20, situaciones de discriminación, esclavitud, trabajo forzado. En este caso, entonces, vemos que no puede ser una afirmación absoluta respecto a si procede o no la presentación de una acción de protección en contra de una resolución de visto bueno. Tiene que matizarse y, en base a la sentencia de la Corte, establecer en cuál de estas situaciones se encuadra para que proceda una acción de protección. Siguiente. En tema de la competencia, básicamente tenemos aspectos que se han ido desarrollando en la Constitución, en la ley orgánica y en la jurisprudencia. Y básicamente también, como no puede ser de otra forma, en los tratados internacionales de derechos humanos. La siguiente presentación nos da cuenta, digamos, de los tratados internacionales de derechos humanos. Pasemos a la siguiente. Y tiene que ver, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley. Eso dice el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Siguiente, ya en el tema básicamente lo que vamos atravesando, lo que es la normativa nacional, tenemos en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76.3, dice que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Siguiente presentación. Esto a su vez se complementa con lo que en la misma Constitución, en el 76.7K, se establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías, como es el de ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, que es parte, ¿no?, del derecho a la defensa. Concretamente, esto se conoce como el derecho al juez natural. En la siguiente presentación, por favor, tenemos que vamos atravesando lo que ya es la jurisprudencia de la Corte, y bueno, esto que ya les había manifestado, ¿no? En razón de la materia, sistemas, digamos, de violación de derechos constitucionales, a quienes les corresponde conocer siempre son a los jueces, digamos, en este caso de primera instancia, quienes obviamente actúan como jueces constitucionales y hasta que esto no cambie, tendrán que seguir resolviendo acciones de protección y en general garantías jurisdiccionales como son el habeas data, habeas corpus y el acceso a la información pública. Siguiente presentación. En cuanto a la competencia territorial, que es lo importante, recuerde que el artículo 7 establece en forma general, digamos, la competencia territorial para todas las garantías, incluida la acción de protección, y dice que será, en este caso, el juez o juez de primera instancia del lugar en donde se origine el acto u omisión o donde se producen sus efectos. Está claramente en situación determinada
y cuando en la misma circunscripción territorial hubiese varias juezas o jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Esto a su vez ha sido un poco matizado con el tema del domicilio, y que ya lo vamos a ver en el tema siguiente, la siguiente presentación. Y vamos a la competencia territorial en la evolución legislativa y jurisprudencial. A ver, antes de que exista la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hubo unas reglas de procedimiento para el ejercicio de las competencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición. En este periodo de transición se estableció lo siguiente. Se estableció que para conocer en este caso la acción de protección sería el juez del lugar en donde se origina el acto o omisión, donde se producen los efectos de la acción u omisión, y en el lugar del domicilio del demandado, para el caso de la acción de protección contra particulares. Así estaba establecido, digamos, en estas reglas de procedimiento. Cuando se establece la ley orgánica, en este caso, si uno revisa la ley orgánica, deroga expresamente estas reglas de procedimiento, se establece que básicamente son dos, ya no son tres en cuanto a la competencia material, y establece que será el juez del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos, y hace parte del tema del domicilio. Sin embargo, ¿no? En la sentencia 673-15P/20 se establece lo siguiente, ¿no? Dice que será el juez donde se origine el acto o la omisión y el juez del lugar en donde se producen sus efectos, lugar que puede incluir el domicilio del accionante. Entonces, pero esto del domicilio del accionante está sujeto a un criterio y en atención a la naturaleza del derecho constitucional afectado. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en la sentencia 038-10 digamos, se tomó en cuenta el domicilio del accionante, como era el caso del derecho a la educación, en la cual, digamos, sirvió, digamos, para que la acción de protección sea conocido y resuelto por un juez de esa localidad, del domicilio del accionante. Pasemos a la siguiente. Acá en la sentencia 673, a la cual he hecho mención, también se consideró, digamos, el domicilio del accionante. Pasemos a la siguiente, en la cual, digamos, vemos, ¿no?, que en estas dos, básicamente, sentencias, en la 038 y la 673, se pone en énfasis, ¿no?, en la naturaleza del derecho constitucional afectado, ¿no? Entonces, en este caso es importante, ¿no?, de que se insiste que el domicilio del accionante bajo determinadas circunstancias puede ser válido, digamos, para intentar una acción de protección por fuera, ¿no?, de las reglas principales, que son el juez del lugar en donde se origina el acto o omisión o el juez del lugar en donde se producen sus efectos. Entonces, vemos que también en este caso el accionante puede, en atención a la naturaleza del derecho afectado, elegir el domicilio. Si yo tengo mi domicilio aquí del accionante, pero no concuerda con el lugar en donde se origina el acto, donde produce sus efectos, en atención a esta sentencia de la Corte, podría presentarlo válidamente en mi domicilio, ¿no? En la siguiente presentación, por favor, vemos que en este caso se protegió en la 038 el derecho a la educación y en la 673 el tema de derechos laborales. Sí, el tema, digamos, que también, digamos, tomó atención esta situación y la sentencia que emitió la Corte reconoció la validez de esa competencia del juez. Siguiente, por favor. Hay una sentencia, la 1951-13P/20, en la cual básicamente ratifica. ¿Por qué es importante esta? Porque ratifica el criterio de la sentencia 673-15P/20 y considera que se vulnera la garantía del juez competente cuando se presenta una acción de protección que no corresponde en razón del territorio al lugar donde se origina el acto impugnado o donde se produjeron sus efectos, lugar que también puede incluir el domicilio del accionante. Si yo por fuera de estos aspectos que estoy presentando en esta guía, yo presento una acción de protección y no encuadra en ninguno de estos supuestos, ahí sí estaría realmente por fuera de la competencia territorial que exige tanto la Constitución, la ley orgánica, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Siguiente, por favor. Es un aspecto muy importante que yo quiero resaltar. He escuchado, digamos, en el foro de que la sentencia de segunda instancia sería contradictoria que, siendo incompetente, la Corte Provincial reconozca como tal y resuelva. Lo que tiene que hacer cuando existe una incompetencia claramente por un juez de primera instancia y que él en su momento él no se declara incompetente y sale a conocer y resolver, lo que tiene que hacer la Corte Provincial válidamente es anular la sentencia por la incompetencia del juez de primera instancia. Y eso lo ratifica la sentencia 011-14-CEP-CC.
porque también se ha manifestado que es una contradicción, que si es que la Corte Provincial reconoce que hay una incompetencia, no puede anular la sentencia. Lo contradictorio sería que la Corte Provincial, sabiendo que un juez de instancia o de primera instancia es incompetente, resuelva el fondo de la sentencia y diga, usted resolvió mal, a pesar de ser incompetente, le voy a resolver de esta forma. Eso sería, digamos, lo contradictorio. Pero lo válido, si un juez en primera instancia actuó sin incompetencia, es nulitar, digamos, básicamente esa sentencia y a su vez, digamos, para de esa forma proteger lo que establece básicamente la Constitución, como es el derecho, ¿no?, a tener un juez, digamos, que tenga las características de competente, independiente e imparcial. Siguiente, por favor. En el tema de la excusa y recusación, ¿no?, en la sentencia 00617 SCNCC, se da la aplicabilidad de COGEP como norma supletoria en materia de garantías jurisdiccionales. Recuerden que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales hace referencia, digamos, que en materia procesal, bueno, en ese tiempo hablaba del Código de Procedimiento Civil, se podría, digamos, aplicar supletoriamente tales disposiciones. Hoy en día se entiende que es el COGEP, pero supletoriamente, y aquí lo que ha hecho, digamos, un poco la Corte en este ejercicio es acoplar la excusa y la recusación que está en el artículo 7, y que obviamente, miren, en el artículo 7 solamente se refiere, digamos, a la excusa, no se refiere a la recusación. Sin embargo, en la sentencia 00617 SCNCC extiende también la recusación para acción de protección, para el habeas data, el acceso a la información pública, pero no toma en consideración en esta sentencia ni el habeas corpus ni las medidas cautelares. La siguiente, por favor. El derecho, entonces, básicamente, si nosotros tenemos la figura de la excusa y la recusación, tiene que ver con el derecho a contar como juez imparcial, que está en el artículo 36, 7K, ¿no?, y que ya lo habíamos hecho mención. Podemos pasar la presentación. Y también a un aspecto, digamos, que rige a nivel de funcionarios de la función judicial, que es el código de ética, ¿no?, y que tiene que ver con el 4.2, que tiene que ver con la imparcialidad, en la cual deben abstenerse de intervenir en aquellos procesos en los que se vea comprometida la imparcialidad de su decisión, sea por, ahí habla muy general, por predisposiciones personales o de algún miembro de su familia. Ya en temas ya concretos, digamos, de causales, hay que acudir en este caso a lo que dice el Código Orgánico General de Procesos. Siguiente presentación. Hay los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, el valor 2 que habla sobre la imparcialidad, ¿no?, que vemos también con este caso, todo eso está rodeando no solamente lo que es el ámbito interno de la normativa del Ecuador, sino también, digamos, lo que son instrumentos internacionales, que son muy importantes. Podemos avanzar. Y bien, entonces, esto es lo básicamente en la cual la Corte se condensa lo que resuelve, ¿no? Dice que en virtud de la atribución otorgadas a este organismo, me permito de lectura, la Corte determina una interpretación conforme y condicionada de la normativa contenida en el título 2, capítulo 2 del Código Orgánico General de Procesos, aplicado exclusivamente de forma supletoria para procesos de garantías jurisdiccionales, de acción de protección, acceso a la información pública y acción de habeas data. Claramente lo dice así. Siguiente, por favor. Entonces vemos que en la sentencia, las pequeñas conclusiones, 00617 SCNCC, se establece la recusación, figura que no existe en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley Orgánica, y se extiende para la acción de protección, acceso a la información pública y habeas data. Y esta sentencia, la 00617 SCN, no determina el proceso para los casos de excusa y recusación en caso de medidas cautelares y acción de habeas corpus y demás garantías jurisdiccionales de competencia de la Corte Constitucional, como son la acción por y de incumplimiento, la extraordinaria de protección y la extraordinaria de protección de decisiones de la justicia indígena. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente yo quiero terminar con esto que se llama la desnaturalización de la acción de protección, y tiene que ver básicamente que muchas de las veces se plantea, digamos, de un solo sentido. Y yo quiero ser enfático que se desnaturaliza una acción de protección tanto por parte del quien presenta, ¿no?, una acción cuando plantea asuntos que no le corresponden a la justicia constitucional, sino a la justicia ordinaria, cuando los juzgadores también rechazan automáticamente, argumentando la existencia de otras vías judiciales. ¿Sí? Digamos, esta forma de siempre invocar de que existen otras vías judiciales es el peor argumento que un juez, al momento de desechar una acción de protección o inadmitir, puede utilizar. No es, digamos, hoy en día, digamos, un argumento válido en materia, digamos, de garantías
jurisdiccionales, concretamente acción de protección. Son otros elementos los que yo les he expuesto en atención a la naturaleza, digamos, de lo que está impugnando, si es la autoridad pública o no judicial, y todos los aspectos, digamos, que tienen que ser importantes para establecer si es un nuevo objeto de acción de protección, porque también puedo desnaturalizar, como digo, si es que lo rechazo automáticamente, o si es que doy paso a situaciones que no tienen que ventilarse en la justicia, en este caso constitucional, sino en la justicia ordinaria. Bueno, aquí terminaría mi presentación y podría dar paso a lo que son las preguntas. Muchísimas gracias, Rubén, por tu exposición. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, siempre es importante recordarles a nuestros participantes que en el chat se encuentra el link de registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar los datos solicitados. A continuación, vamos a leer las preguntas que han sido enviadas al correo electrónico y serán absueltas por nuestro formador, el doctor Rubén Calle. La primera pregunta es la siguiente. Las facultades correctivas y coercitivas de los jueces indicados en los artículos 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, una multa, ¿puede ser objeto de una acción de protección? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, interesante el tema, porque eso me permite, digamos, entender de que en base a lo que he expuesto al objeto, digamos, de lo que puede ser tutelable en materia, digamos, de acción de protección, nos damos cuenta que, en primer lugar, la decisión de por sí ya no nace como tal de una autoridad pública no judicial. Nace de una autoridad pública judicial. El juez está en esa condición. Y como tal, básicamente la acción de protección, digamos, si toma una decisión dentro de un proceso de multarle, por ejemplo, a una de las partes, esa decisión como tal, decisión judicial, no un acto administrativo que puedan hacer del Consejo de la Judicatura, puede ser objeto, en este caso, de acción de protección. A mi criterio, ¿no?, en base a lo expuesto, digamos, no sería, en este caso, objeto de acción de protección el ejercicio de una facultad correctiva establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial que un juez válidamente imponga a una de las partes, como por ejemplo las multas, por ser una decisión, en este caso, judicial, cayendo en la prohibición del 42.6 y no dentro, digamos, de lo que usualmente se tutela a través de una acción de protección, como son actos administrativos de autoridades públicas no judiciales. La última pregunta es la siguiente. Respecto a la acción de protección, no se establecen términos ni plazos para interponerse desde la presunta vulneración de derechos constitucionales. Esto atenta al principio de plazo razonable establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual estamos supeditados en controles de convencionalidad. Bueno, interesante pregunta. Y bueno, el tema de la temporalidad siempre ha dado mucho que hablar, ¿no? Y entiendo, digamos, la preocupación de que se reclame luego de un buen tiempo. Y bueno, los criterios que están establecidos en el tema de plazo razonable en materia de derechos, si son derechos fundamentales o derechos constitucionales, ahí el análisis cambia, ¿no? No se puede, por el paso del tiempo, y así lo ha dicho la sentencia 100.681-14P-20, alegar una prescripción cuando existe esa situación. Más bien, digamos, ido matizando con temas de la reparación. Hay determinadas situaciones en las cuales, por el paso del tiempo y en el pago de remuneraciones, por ejemplo, se tiene que ir matizando, digamos, y no en la primera que se acepte la acción de protección, inmediatamente disponer el pago de las remuneraciones que a bien podía alguien exigir, sino tiene que eso tiene que analizarse debidamente, porque siempre ha sido, digamos, el efecto de las consecuencias de conceder una acción de protección en el tiempo y la reparación lo que más tiene, digamos, objeciones. Pero en todo caso, les puedo comentar que esta sentencia que trajo mucho análisis, que fue la 179.13P-20, emitida por la Corte Constitucional, no fue la primera que sobre la temporalidad se pronunció la Corte Constitucional. Las anteriores conformaciones de la Corte, ya en la 06910 CEPCC, ya estableció, digamos, el tema de que no tiene que haber límites a la temporalidad para la presentación. Entonces, ya la discusión en este punto está cerrada. Realmente pueden haber criterios muy diversos en cuanto a que no pueda, digamos, ser factible que no se ponga
un plazo para presentar la acción de protección, esta como tal, digamos, tiene que seguir respetándose ese criterio hasta que no se cambie la situación. Yo creo que en ese punto, básicamente, la Corte no se va a perder y no creo que cambie ese criterio, a lo menos en atención, digamos, va a ir modulando, digamos, cómo tiene que entenderse esta temporalidad para efectos de conceder medidas de reparación, más no, yo creo que en el fondo, a quitar, digamos, o a establecer un plazo, que en último de los casos, si es que se pretende hacer esto, una de las formas obvias podría ser, digamos, reformar la Constitución y ahí sí poner, digamos, un filtro demasiado exigente como establecer un plazo, digamos, para la acción de protección. Plazo, por ejemplo, que en otras garantías sí hay como el tema de la acción extraordinaria de protección, ¿no? Ante la Corte Constitucional, que es de 20 días. Pero en la acción de protección, eso ya la Corte ha sido clara y no existe límites en cuanto a la temporalidad y por lo tanto no se puede invocar en defensa la prescripción de la acción de protección. Bueno, tenemos una última pregunta y es la siguiente. La resolución en una acción de protección admite recursos horizontal de aclaración y ampliación a ser resuelta en la misma audiencia. Realmente cuando alguien presenta, digamos, en la misma audiencia, supongamos que en la misma audiencia el juez ya, digamos que hace una sola audiencia, no suspende y resuelve el caso porque lo tiene tan claro, la presentación, digamos, vía verbal de un recurso, si el juez en ese momento, perdón, si la parte que presenta el recurso ya tiene tan claro sobre qué puntos pide, digamos, la aclaración o ampliación, yo pienso que en esos términos sería válido. Pero por estrategia, yo pienso que un abogado tendría que conocer ya los contenidos propios de la sentencia por escrito para saber básicamente, digamos, todo lo amplio que no se puede a veces establecer en una sentencia oral, porque ya en una sentencia por escrito donde ya está desarrollado todo, digamos, la motivación de un juez es mucho, digamos, si quiere, mejora la posibilidad, digamos, de evacuar, digamos, en este caso, la sentencia. Pero si se puede, digamos, en la sentencia, digamos, en este caso, uno apelar directamente, el tema de interponer un recurso de aclaración y ampliación, digamos, válidamente lo pueden hacer dentro de esta audiencia, ¿no? Si se tiene, obviamente la presenta la parte que lo tiene, digamos, tiene todos los argumentos y no quiere agotar esto después de recibir la sentencia por escrito, ¿no? Agradecemos al doctor Rubén Calle Hidrobo y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de su correo electrónico, medio por el cual remitiremos toda información relevante del presente curso. Le esperamos el día miércoles 8 de junio para poder continuar con las temáticas. El próximo miércoles se abordará la temática sobre presupuestos procesales de la acción de protección, legitimación activa y pasiva, participación de la Procuraduría General del Estado y comparecencia de terceros. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter podrán encontrarnos como Escuela Judicial S y de igual manera les invitamos a visitar las redes sociales del SEDEC de la Corte Constitucional del Ecuador, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Pueden revisar nuestra sección de videos informativos donde respondemos algunas interrogantes sobre el error inexcusable. Muchísimas gracias por su participación. Que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el día miércoles 8 de junio. Hasta luego. Una buena tarde.